la gastronomía, desde el punto de vista de la semántica, del punto de vista conceptual, estructural, tiene tres componentes fundamentales. El primero es un arte culinario que consiste en todo el proceso de preparación. En segundo lugar, la gastronomía es una ciencia, tiene método de investigación. Y en tercer lugar, la gastronomía es artesanía, es el proceso de elaboración con las manos, todo lo que se va a degustar posteriormente. De ahí que vamos a ver esa artesanía de la gastronomía prehispánica taína, y quién mejor que un artesano de alta data, de gran tradición en la artesanía taína para explicarnos la gastronomía taína como una expresión artesanal, que el señor Guillén. Gracias por esta invitación, Marino, usted también. Somos artesanos de larga data. Sí. Y nosotros, pues, es un placer estar aquí compartiendo con ustedes esta pequeña entrevista sobre la gastronomía, la artesanía en la gastronomía taína. Muy bien. Decía que los taínos tenían su artesanía en dos formas. Había una artesanía que era prácticamente de uso ceremonial, y había una artesanía que era ya prácticamente de uso cotidiano, de uso gastronómico. Entonces ellos tenían una serie de objetos que ahí entraba entonces ya a la parte gastronómica. ¿Cuáles objetos en el arte taíno de la gastronomía artesanal eran los principales para la elaboración de su alimento, de su gastronomía? Bueno, ellos tenían su cotidianidad, estaba basada prácticamente, gastronomía básica era el uso del casabe. Entonces, todas las artesanías venían de la mano relacionada prácticamente con la elaboración del casabe. Entonces tenían como uno de los instrumentos básicos, tenían el guayo, que era un rallador de yuca. Entonces el guayo generalmente era hecho de una roca caliza o de roca del mar. Entonces ahí la yuca, después de pelarla, la rayaban, y ese era ya prácticamente el inicio de la cotidianidad para ellos poder elaborar su casabe, porque ellos, como no tenían propiedad privada, tenían bastante producción de la yuca para poder alimentar la comarca, la tribu taína, porque vivían todos juntos en comunidades y se repartían entonces los alimentos, y tenían entonces como primer eslabón ese que era el guayo. Generalmente tenían forma antropomorfa, forma de animal o forma humana. Entonces al rayar la yuca, ahí venía ya luego otro instrumento que era entonces ya el cibucán, que era una artesanía generalmente hecha de fibra, de guano o hecha de algodón. Entonces ahí ellos entonces exprimían esa pasta que sacaban de la yuca, y al exprimirla entonces ahí ya tenían básicamente ya lo que era la base del casabe. Lo que hacían era sacarle un poco de humedad con el cibucán, le sacaban un poco de humedad y generaban a la esa harina. pasta, entonces sacaban ese tipo de harina. Entonces después de ahí venía el otro instrumento, que era venía entonces el burén, que era el instrumento entonces donde ellos ya lo colocaban al fuego,
y ahí entonces colocaban la harina de la yuca y ahí la quemaban, le daban forma para entonces elaborar la torta de casabe, que es uno prácticamente de la herencia gastronómica más fuerte que nosotros heredamos de los taínos, porque ahora en Monción y en la parte de San José de la Mata hay una producción grandísima, tanto para uso local como para uso prácticamente de exportación del casabe. Entonces es una de las artesanías prácticamente que los taínos dejaron con su como mayor legado prácticamente para ya el uso de la dominicanidad, porque la gente del dominicano se identifica con el casabe en todos los platos dominicanos, en todos los restaurantes dominicanos, en todo prácticamente la parte turística del país, que consume prácticamente muchos de los alimentos que producen aquí en el país, conocen el uso del casabe. Y se dice que cuando Colón llega aquí al país, si él no, como llegó, duró 3 meses para llegar, si no hubiera existido el casabe, Colón no regresa de nuevo a España, porque el casabe después de estar quemado, no se daña, no le cae mojo ni nada. Entonces, gracias al uso del casabe, pudo volver y regresar, porque cuando él llegó aquí ya en Guananí, se le había terminado prácticamente toda la parte del casabe que habían traído, del alimento. Del alimento del pan, Sí, que era prácticamente la base de su alimentación. su alimentación. Entonces, gracias, por ejemplo, a los taínos, que le repito de nuevo que tenemos entonces el uso del casabe hoy día en sus diferentes partes. ¿El pescado no lo pescaban y lo asaban? ¿Había algún instrumento especial para eso? Bueno, estuve haciendo un estudio que te dice que en el mismo Buren había una compañía holandesa que estaba haciendo, no sé los resultados, pero dice que en el mismo Buren puede ser que se asara el pescado, porque encontraron como grasa en alguno de los Buren. Entonces, también como artesanía, tenemos que cuando ellos espermían la yuca, esa yuca botaba un almidón. Entonces, ese almidón, ¿qué se hacía con ese almidón? Ese almidón se depositaba ese líquido en una fuente que se llama una potiza o tinaja. Entonces ahí se fermentaba, porque la yuca que se elaboraba era yuca amarga. Todavía hoy día la yuca que tienen en Monción, San José de la Mata, es yuca amarga que se cultiva, porque el casabe tiene mayor consistencia, mayor dureza cuando es con yuca amarga. Entonces se fermentaba ese líquido, y ese líquido, al fermentarse, se convertía entonces, a través de una potiza, se convertía entonces en un vino. Entonces así hacían el vino, y ese vino ellos lo consumían. Se dice que en la ceremonia del matrimonio, cuando había un matrimonio o una celebración importante, ¿qué celebración importante podían tener? El hecho de la cosecha, cuando iban a mejorar la cosecha o a celebrar el cultivo de la cosecha de la yuca, entonces ellos ahí hacían un areíto. O sea, había una fecha muy importante de que pescaban un pez manatí, por ejemplo, que ellos lo consumían, el manatí. Entonces ellos ahí celebraban esa festividad conjuntamente entonces tomando ese vino de jugo de yuca, que al fermentarse se dice que botaba la parte venenosa que tenía cicuta. Hay una parte muy importante de una artesanía que quizá usted la mencione ahorita en la parte que usted va a mencionar, porque usted la ha hecho, que es la olla. Sí. O sea, los taínos tenían ollas de barro para hacer lo que se llama, que yo digo muchas veces que es la derivación, que es el fruto prácticamente, solamente ha cambiado quizá el nombre o alguno de los componentes, que es el ajiaco. Ellos hacían como un sancocho, Sí. pero no tenía carne. O sea, ese sancocho tenía yautía, ñame, auyama, ajíes, peces, camarones, Wow. langostas, o sea, peces de la... Me está dando hambre, ¿sabes? Bueno, y era, si lo ve prácticamente, es prácticamente el mismo sancocho que tenemos hoy día. Seguro. Claro. Que es prácticamente una de derivación, pescado. después que llegan los españoles con esa conjunción de África y España. Entonces Le agrega el plátano y le agregan sí, la se carne. agregan elementos, por ejemplo el plátano que lo trajeron de la Canaria. Exacto. Sí. Entonces se agregan esos elementos
y ya hay una derivación de esa, de esa gastronomía que tenían, que era muy importante también para ellos, que era el famoso llamado ajiaco. Yo me quedé era como un sancocho. Sí. Realmente yo me quedé con curiosidad. Digo, Guillén tiene que darme más elementos, porque nosotros tenemos que averiguar. Tenemos ya elementos para el asado del pescado, que era lo que se usaba. Ya aportaste una olla. Me imagino que habrá un instrumento para cortar y trozar los ingredientes para cocinarlo, ¿verdad? En ese Bueno, proceso. sí, se dice que cogían ellos tenían, le echaban lambí. Lambí. Entonces ellos sacaban el lambí de la orilla de los ríos, de la orilla de los ríos, sacaban el lambí también de la parte baja del mar, porque ellos eran buenos navegantes. Entonces ellos con la concha del lambí lo hacían rapadores y hacían como cuchillas. Para cortarse. Y si seguimos buscando, tú vas a encontrar más instrumentos. Con ese mismo instrumento ellos se dice que pelaban la yuca. La explicación que nos da el artesano Guillén, un apellido que ha establecido tradición en la artesanía dominicana, o sea, estamos hablando de una familia icónica desde el punto de vista de la elaboración de la artesanía taína, la ha vinculado con la artesanía de la gastronomía taína, que fue nuestra gastronomía primigenia. Ahora bien, esta gastronomía taína se fusiona con la gastronomía española, que nos conquistaron y nos colonizaron, y con la gastronomía africana, que fueron los esclavos, y que como tal fueron por tradición las cocineras, generándose una fusión, una mezcla tripartita que genera nuestra gastronomía contemporánea. Para que esta gastronomía contemporánea se convierta en una artesanía gastronómica, requiere de perfiles, requiere de principios que son los que van a definir cuando la gastronomía es un instrumento artesanal para satisfacer las necesidades alimenticias. Para ello vamos a tener ese análisis con uno de los íconos en la fusión, en los inventos, digo yo, de crear una nueva gastronomía dominicana que podemos llamar alta gastronomía dominicana, cuyo sello de identidad la encontramos en los restaurantes que este señor ha creado, convirtiendo nuestra gastronomía contemporánea en un verdadero arte artesanal gastronómico. Don Luis Marinos López. Yo entiendo que Fundación Sabores ha tenido la curiosidad de ver de dónde viene esto que en principio decía don Bolívar, que tiene que ver con arte, que tiene que ver con elementos científicos, que tiene que ver con elementos de expresión cultural, que es la gastronomía. Y desde los inicios de la gastronomía dominicana, inician, como estaban hablando, con el tema taíno. Ahora, lo que se está tratando de plantear es que si la gastronomía, aparte de la definición técnica que tiene, que toma lo científico, toma lo artístico, también tiene elementos que la definan propiamente dicho como una artesanía, y definitivamente sí, y de ese análisis que se estuvo haciendo aquí en Fundación, pues pudimos un poco definir lo que podría ser un perfil de lo que definiría a una persona como un artesano de la gastronomía dominicana. Y en ese momento se definieron, me van a disculpar que tengo que ponerme los lentes porque esta de allá uno no ve bien, se definieron unos 7 puntos que podrían un poco perfilar la presencia de una persona que pudiera decirse que llega a ser un artesano de la gastronomía. La primera cosa es que
esta persona trabaja con las manos, con habilidades con las manos, ¿verdad? Que es, según decía Guillén, un artesano tiene que ver con elaborar cosas con las manos. La segunda cosa es que haya desarrollado alguna innovación o técnica o producto que aporte al perfil de la gastronomía dominicana. Tener conocimiento mínimamente básico de la preparación de platos tradicionales dominicanos. Poseer, y ya ahí entramos más en una parte de participación de lo que es el artesano dominicano, de la gastronomía, poseer un cierto liderazgo local que ostente un nivel de reconocimiento público aceptable. Tener una trayectoria de no menos de 5 años trabajando en la gastronomía dominicana. Expresar, ser una persona que exprese una actitud con C y una actitud con P que define una vocación por el tema gastronómico dominicano. O sea, eso es saber hacer platos dominicanos y querer, tener esa voluntad de querer hacer platos dominicanos. Por último, hay un elemento fundamental que no solamente corresponde al comportamiento de un artesano de la gastronomía, sino que yo pienso no, que sabemos, que es un atributo que tiene que preservar toda persona que practique alguna artesanía, y es estar guiado por el Padre, estar guiado por Dios, porque muchas veces un artesano ni siquiera sabe técnica, ni tiene elementos científicos que lo dominen, y logra hacer cosas realmente impresionantes. Toda aquella persona que elaborando con sus manos cosas y logra hacer cosas impresionantes, a veces sin mucha guianza por conocimiento técnico, sino que está guiado por una espiritualidad superior, en el caso mío Dios, y logra hacer cosas maravillosas, ahí estamos ante la presencia de una persona que responda al perfil de un artesano, en este caso un artesano de la gastronomía dominicana. Ustedes en esta importantísima conversación han escuchado que el taíno era un verdadero artesano de su gastronomía. Posteriormente hemos evolucionado, tenemos un sincretismo gastronómico con los aportes de los taínos, de lo español y de lo africano. Y eso ha generado una gastronomía dominicana fruto de un proceso de fusión a través de más de 500 años de historia. Y esa primigenia gastronomía colonial pasa a los republicanos y empieza a recibir aportes de más de 20 grupos que han llegado en la historia de las inmigraciones a nuestro país, se han unido étnicamente y han generado aportes valiosos a nuestra artesanía gastronómica. Y vamos a ver ejemplos de verdaderos artesanos de la gastronomía dominicana. Y el primer ejemplo es el famoso dulce de Doña Tula en el Ceibo. Esa señora, sin educación gastronómica, con un empirismo extraordinario, con una herencia cultural familiar, coge la leche, el caldero y el azúcar y crea un dulce de leche que no solamente se ha hecho famoso en el este de República Dominicana, específicamente en el Ceibo, donde está Doña Tula, sino que se ha convertido en un verdadero ícono de la gastronomía del dulce ceibano, del este del país, con una tradición de décadas elaborando el mismo dulce, un dulce que no empalaga, como ella dice, y que es lo que ha establecido una marca provincia, una marca local que se ha convertido en una marca nacional. Entonces, ese es un modelo, un ejemplo de verdadera artesanía gastronómica en el Ceibo. Pero ahí tenemos toda la fila de la gente que sea casabe, a propósito del casabe. Sí, claro. Hablábamos del casabe de Monción. Exacto. O sea, te vas a Monción y tiene prácticamente toda
una playa, Una playa. sí, de Toda artesanos. la parte alta de ahí. Correcto. Pero si nos vamos a la línea noroeste, a propósito de la exposición de Milka Hernández, el chivo liniero se ha convertido en un ícono de la gastronomía de la línea noroeste y del país. ¿Por qué? Porque hay elementos que le permiten a los cocineros, a las cocineras, desarrollar un proceso artesanal. O sea, criar el chivo en la cerca de la familia, donde hay una especie de orégano que se da silvestre, el chivo se come ese orégano y ya está sazonado. Entonces hay toda una técnica artesanal de matar al chivo, de prepararlo, de llevarlo con todos los condimentos propios de nuestro país al caldero y generar un chivo guisado que todo el mundo se tiene que chupar los dedos, como decimos comúnmente. Entonces, ese es un ejemplo de lo que es una gastronomía identitaria de la línea noroeste que se fundamenta en el arte manual desde que cría el chivo hasta que lo lleva al caldero con la preparación de todos esos condimentos típicos del país. Las mujeres sanjuaneras manejan el chenchen con una pericia y entonces te lo acompañan de una habichuela que la hacen ambas cosas como una especie de ritual. O sea, y ellas cuando se inspiran y guayan el coco, semimuelen el maíz, buscan aquello, buscan lo otro, y se le ve esa pasión por aquello. Entonces luego, donde se demuestra que tú eres un artesano y que hay un artesano de por medio, es con el orgullo y con el agrado que te presentan su trabajo final, porque es como si hubiera un alumbramiento de ese producto, ¿verdad? Que así es que piensan y sienten los artesanos. Cuando terminan algo, es como si hubiesen parido. Yo vi en la parte de Villa Vázquez que le dan un toque también al chivo, toque especial. Y ellos lo tienen como chivo horneado. Sí. Y vi también que tienen chivo, lo ponen a secar. A secar y ven en el camino que lo venden prácticamente ya disecado, que eso yo no lo he visto en otra parte del país. Como yo tan les cerca de recuerdo Montecristi también, entonces ya es un toque prácticamente particular y artesanal que ellos le están dando ahí también en esa parte. Y finalmente, para concluir con este análisis de la gastronomía dominicana como expresión artesanal, vámonos con la habichuela con dulce, que es un ícono de la gastronomía en Semana Santa. Ese plato típico dominicano, único en el mundo, tiene un componente artesanal extraordinario. Desde preparar la cosecha de la habichuela, majarla con los pies, con un palo, ponerla al sol, después ponerla de un día para otro para que bote la cáscara exterior que es amarga, después preparar el coco, preparar la leche de coco, preparar la leche, preparar el azúcar y con las manos mezclar esos elementos y lograr crear un plato exquisito, delicioso, que se ha convertido, la batata, que se ha convertido en un elemento esencial de la familia dominicana para conmemorar la Semana Mayor o Semana Santa del país. De manera que con este análisis hemos demostrado que la gastronomía dominicana tiene un alto componente artesanal y que es un arte de hacerla con las manos.